Hay un sonido que todo el que ha pisado una sala de cuidados intensivos reconoce de inmediato. Un pitido, regular, monótono. Es el sonido de un corazón que sigue latiendo. Y hay otro sonido, hermano de ese, que nadie olvida jamás. Es el mismo pitido, pero acelerado, quebrado, convertido en una de las alarmas continua. Es el segundo sonido que significa una sola cosa. Un niño se está muriendo. En el ala de la pediatría del Hospital del Condado de Bexar, San Antonio, Texas, ese segundo sonido se escuchó con una frecuencia que no debería ser posible. Bebés que habían llegado estables, niños que se recuperaban de cirugías exitosas, uno tras otro, sin explicación médica, empezaban a convulsionar, a sangrar o a dejar de respirar. Y cada vez, en medio del caos, había una enfermera que corría hacia la cuna, que gritaba las órdenes con una autoridad que no le correspondía, que aplicaba maniobras de reanimación con una destreza que sorprendía incluso a los médicos, y que cuando el niño sobrevivía se quedaba de pie junto a la cuna, con la bata manchada, recibiendo las miradas de gratitud de los padres, que no sabían que la mujer que acababa de salvar a su hijo en la mayoría de los casos es la misma persona que lo había estado matando minutos antes. Se llamaba Jean Jones. Y durante casi una década, mientras el sistema que debía de protegerlos miraba hacia el otro lado, convirtió el acto de salvar vidas en el instrumento perfecto para destruirlas. En este caso de la enfermera que envenenaba para poder rescatar, la mujer que investigadores federales llevaron a vincular con la muerte de 60 niños, aunque solo pudo ser condenada por 2. La historia de un sistema hospitalario que prefirió el silencio antes que el escándalo. Y por supuesto, el retrato psicológico de una herida tan profunda que solo pudo llenarse jugando una y otra vez a ser Dios. Bienvenidos a la mente del abismo. Para entender lo que Jean Jones hizo en las salas de cuidados intensivos de Texas, primero hay que entender lo que le ocurrió mucho antes de convertirse en enfermera. Nació el 13 de julio de 1950 en San Antonio y fue entregada en adopción de manera inmediata. Su origen biológico permanece hasta el día de hoy prácticamente desconocido. Fue adoptada por Dick y Gladys Jones, un matrimonio que ya había acogido a otros 3 niños. Dick era un empresario inquieto, administraba clubes nocturnos y después un restaurante y más tarde un negocio de carteles publicitarios. La familia vivía con cierta holgura en una casa amplia a las afueras de la ciudad, pero detrás de esa fachada de estabilidad había algo que Jeanine repetía durante toda su vida adulta, casi como un mantra. Se sentía la oveja negra de la familia, la hija que nunca terminó de encajar. Pues desde niña mostró un patrón que, en retrospectiva, sus propios compañeros de escuela describieron con inquietud. Necesitaba ser el centro de atención, y cuando no lo conseguía por sus propios medios, aprendía a fabricar las condiciones para conseguirlo. La biblioteca de su instituto, John Marshall High School, la recordaría años después con una frase que se ha vuelto célebre en el expediente del caso. La describió como distinta a los demás niños, con una autoridad mandona que no correspondía a su edad y con muy poca paciencia para los juegos propios de la adolescencia. Su único vínculo verdadero y seguro fue un hermano menor, Travis, compañero de juegos, cómplice, el único lugar donde, según ella misma, relataría más tarde, sentía que pertenecía a algo. Y entonces, cuando Jeanine tenía 16 años, Travis, de solo 14, construyó una bomba casera en el taller de su padre. El artefacto explotó. Murió en el acto. En el funeral, Jeanine gritó y se desmayó. No fue un gesto discreto, fue, según describieron quienes estuvieron presentes, una escena de dolor desbordado, casi teatral, que marcaría el inicio de un patrón que la acompañaría el resto de su vida. La capacidad de convertir la tragedia
en un escenario donde ella ocupaba el centro exacto de las miradas de los demás. En menos de un año después, su padre enfermó de cáncer terminal y falleció también. 2 duelos consecutivos, sin tiempo de procesar el primero antes de que llegara el segundo. Jeanine, que todavía no había terminado el instituto, decidió que la única salida del dolor era casarse de inmediato. Su madre se opuso, discutieron durante meses y finalmente, apenas graduada, se casó con un joven llamado James Delaney. El matrimonio duró poco. Hubo infidelidades, hubo un segundo hijo y hubo, sobre todo, un patrón que se repetía en cada etapa de su vida adulta. Jeanine, igual que sus padres biológicos habían hecho con ella, terminó dando a sus propios hijos al cuidado de su madre adoptiva, mientras ella perseguía, en cada trabajo, en cada relación, una sola cosa: ser vista, ser necesitada y, por fin, ser alguien imprescindible. Trabajó como peluquera. Descubrió en ese empleo dentro de un hospital una atracción intensa hacia los médicos y hacia el prestigio silencioso que rodeaba a quienes vestían de bata blanca. Cuando una alergia a los productos químicos la obligó a dejar la peluquería, tomó una decisión que cambiaría el rumbo de decenas de familias. Se matriculó en un programa de un año para convertirse en enfermera vocacional licenciada, no en enfermera registrada, con formación universitaria completa, sino un nivel intermedio, de menos exigencia académica y menos supervisión. Fue, en más de un sentido, la puerta de entrada perfecta. Su primer empleo como enfermera en el Hospital Metodista de San Antonio terminó apenas 8 meses. Tras un conflicto con un paciente, pasó brevemente por la institución, de la que también salió por la puerta de atrás, y el 30 de octubre de 1978 entró a trabajar en la unidad de cuidados intensivos pediátricos del Hospital del Condado de Berkshire. Desde el principio, sus compañeras notaron algo extraño en su forma de trabajar. Se quedaba más horas de las necesarias, desobedecían las instrucciones cuando consideraba que su propio criterio era superior y se saltaba capacitaciones obligatorias. Y cometió, según los registros internos, hasta 8 errores documentados en la administración de medicamentos, incluyendo la aplicación del fármaco equivocado a un paciente. Pero había algo más que compensaba. A los ojos de los superiores, esa disciplina, una entrega desbordada hacia los casos más críticos. Cuando un niño moría, Jenny era quien se quedaba con el cuerpo, quien acompañaba a la familia, quien parecía sentir el duelo con la intensidad que los demás no alcanzaban a igualar. El médico que asumió la dirección de la unidad en 1981, James Robotham, quedó tan impresionado por esa pasión que accedió a su petición explícita. Quería encargarse de los pacientes más graves, de los casos límite, de los niños que estaban literalmente entre la vida y la muerte. Fue entonces cuando las estadísticas empezaron a dibujar algo que ningún médico quería nombrar en voz alta. El 10 de octubre de 1981, José Antonio Flores, de 6 meses, murió tras un sangrado incontrolable. No se le practicó la autopsia. El 22 de diciembre, Doraelia Ríos, de 25 meses, se descompensó de una forma súbita mientras se recuperaba de una cirugía exitosa. Jeanine dejó esa misma noche una nota en el cuaderno de enfermería dirigida directamente a la niña fallecida, deseándole feliz Navidad. El 27 de enero, un bebé de solo 4 semanas, Ronaldo Santos, ingresó por problemas respiratorios y 3 días después sufrió una convulsión que casi lo mata. Las enfermeras del turno comenzaron a llamarlo, entre ellas, el turno de la muerte. El turno de 3 a 11 de la noche, el turno de Jeanine Jones. Un análisis estadístico posterior, encargado en los Centros para el Control de Enfermedades de Estados Unidos, resultaría escalofriante. Durante el periodo de 15 meses, en ese turno específico, los niños tenían 25 veces más posibilidades de sufrir paro cardíaco y 10 veces más posibilidades de morir que en cualquier otro horario. Estas 25 veces más de probabilidades de un paro cardíaco bajo el cuidado de una sola persona.
La institución, sin embargo, no llamó a la policía, no congeló los ingresos. Lo que hizo, tras una reunión de comité médico, el 15 de febrero de 1982, fue algo mucho más silencioso y mucho más revelador del funcionamiento de las instituciones frente a un escándalo. Decidieron ponerla bajo mayor supresión y apartar de los casos más críticos. Nada de denuncias, nada de investigación externa, solo la esperanza institucional de que, si dejaba de tener acceso a los pacientes más vulnerables, el problema desaparecería solo. Ginny reaccionó a ese apartamiento de la única forma que su historia personal le permite interpretar el gesto, como un rechazo. Esta denunció al hospital antes de que pudieran investigarla a fondo y el hospital, en un gesto que hoy resulta difícil de comprender, le entregó una carta de recomendación. En agosto de 1982, la doctora Kathleen Holland, que había coincidido con Jeanette durante su residencia en Bexar y no tenía motivo alguno para sospechar de ella, abrió una consulta privada de pediatría en Kerrville, en un pueblo tranquilo del noroeste de San Antonio. Ella necesitaba una enfermera de confianza, así que contrató a Jean Jones. El 24 de agosto, apenas un día después de su contratación, una niña de 15 meses llamada Chelsea McLennan sufrió una convulsión mientras estaba bajo el cuidado de Jean durante una visita rutinaria. Fue trasladada a emergencias y se recuperó a los pocos días. Nadie relacionó el episodio con la enfermera nueva. El 17 de septiembre, Chelsea regresó a la consulta para una segunda visita. Según los relatos de su madre, Betty McLean, Jenny le aplicó 2 inyecciones, una en cada muslo, que describió como vacunas de rutina. Minutos después, la niña dejó de respirar, entró en paro y no hubo forma de reanimarla. Y su muerte se convertiría con el tiempo en la grieta que terminaría por desmoronar todo el andamiaje de silencio que había protegido a Jean Jones durante años. En las semanas siguientes, la doctora Holland empezó a notar algo que no lograba explicarse. Un frasco de succinilcolina, un potente relajante muscular capaz de paralizar el sistema respiratorio en cuestión de minutos, parecía tener menos contenido del que debía. Ella no había pedido un tercer frasco. Jean, sin que nadie se lo preguntara, mencionó de forma espontánea que había encontrado el frasco extraviado. Holland, que ni siquiera sabía que faltaba un frasco, se puso en alerta. Al examinarlo, encontró 2 perforaciones en la tapa de goma. Un laboratorio forense determinaría después que el contenido no era succinilcolina, sino una solución salina, agua con sal. Jenny había usado el relajante muscular completo y había rellenado el frasco con suero para cubrir el rastro. El 28 de septiembre de 1982, Holland la despidió y llamó a la policía. Fue el primer caso de proceso judicial que todavía tardaría casi 40 años en cerrarse por completo. La investigación reveló un patrón que iba mucho más allá de que Chelsea McLennan. En 1964, un gran jurado del condado de Kerr acusó formalmente a Ginny Jones por el asesinato de una niña y además por haber lesionado a otros 6 menores mediante inyecciones de relajantes musculares durante su breve paso por la clínica de Holland. El juicio se retrasó por razones de incapacidad de Georgetown, Texas. La fiscalía no pudo presentar como pruebas directas los expedientes médicos del hospital de Bexar, donde se sospechaba que Jenny había matado a un número mayor de niños. La institución, tras su salida, había optado por destruir buena parte de esa documentación, alegando motivos de espacio y política interna del archivo. Un movimiento que, visto con la distancia de las décadas, luce menos como negligencia burocrática y más como una forma de protección institucional casi perfecta. Sin expedientes no había pruebas y sin pruebas no había manera de construir la magnitud real de lo que ocurrió. Aún con esta limitación, la Fiscalía consiguió lo que necesitaba. En 1984, Jenny Jones fue declarada culpable del asesinato de Chelsea McLennan y condenada a 99 años de prisión.
Poco después, en el segundo juicio, la condena a 60 años adicionales por la lesión de un bebé de 4 semanas al que había inyectado heparina, un anticongelante, provocándole hemorragias graves. 159 años de condena en total, y sin embargo, por un tecnicismo de la ley texana de los años 60 orientada a descongestionar las prisiones, conocida como la liberación obligatoria por una buena conducta, Jim Jones quedó de salir libre en marzo de 2018, después de haber sido señalada informalmente por los investigadores y periodistas como responsable de hasta 60 muertes infantiles. La mujer que había protagonizado uno de los episodios más oscuros de la pediatría estadounidense estaba a semanas de recuperar su libertad. La reacción no se hizo esperar. Los familiares de las víctimas, algunos de los cuales llevaban 30 años esperando justicia, presionaron a la Fiscalía del Condado de Bexar. El entonces fiscal del distrito, Nico LaHood, creó un grupo especial dedicado exclusivamente a reabrir casos sin resolver. En mayo de 2017, Jenen Jones fue formalmente acusada del asesinato de 5 bebés más, fallecidos en el hospital de Bexar entre 1981 y 1982. Durante años mantuvo su inocencia, pero en enero de 2020, semanas de que comenzaran el primero de esos juicios, cambió de estrategia de forma abrupta. Se declaró culpable del asesinato de Joshua Sayer, un niño de 16 meses, al que había inyectado succinilcolina en 1961, a cambio que los otros 4 cargos fueran retirados. La audiencia duró 13 minutos. Ginny Jones, ya con problemas de movilidad, entró al tribunal empujando un andador. Confirmó su declaración de culpabilidad en un susurro ronco. Escuchó, sin expresión visible, en el rostro, como el juez y después los familiares de sus víctimas la increpaban uno por uno. Fue sentenciada a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicionada recién a partir del 2038, cuando tendría 87 años. Era prácticamente una garantía de que moriría en prisión. Hasta aquí los hechos. Ahora la pregunta que verdaderamente nos convoca en este espacio es esta. ¿Qué clase de herida humana necesita para sentirse completa? Para provocar la muerte de un bebé con tal de poder simular después que lo rescatara. Pues no hay una sola respuesta, pero sí hay al menos 5 lentes que, superpuestas, nos permiten empezar a ver con claridad lo que ninguna sentencia judicial puede explicar del todo. Ginny Jones fue entregada en adopción al nacer. No sabemos y probablemente nunca sabremos qué ocurrió en esos primeros días de su vida, pero la teoría del apego nos enseña algo fundamental. El vínculo temprano con una figura de cuidado estable es la base sobre la que se construye después toda la capacidad humana de sentirse seguro, de confiar, de regularse emocionalmente. Y cuando ese vínculo se rompe o nunca termina de formarse con esa gran solidez, el niño no aprende que el mundo es un lugar donde puede ser sostenido sin condiciones. Pues al contrario, aprende que el amor y la atención son recursos escasos, que hay que ganárselo, que hay que fabricarlo incluso. Ginny creció repitiendo en cada relación de su vida adulta la misma pregunta silenciosa de su infancia. ¿Qué tengo que hacer para que no me abandonen otra vez? Van der Kolk nos recuerda que el trauma no se queda solo en el recuerdo inconsciente, pero se instala en el cuerpo y sobre todo en el sistema nervioso, en la manera en la que una persona responde físicamente al peligro y a la pérdida. La explosión que mató a su hermano Travis, cuando Ginny tenía 16 años, y la muerte de su padre apenas un año después, no fueron simplemente 2 duelos difíciles, pues fueron, en términos somáticos, una sobrecarga que el cuerpo adolescente de Ginny no tuvo tiempo ni recursos además para procesar. El desmayo en el funeral de su hermano no fue únicamente un gesto teatral, fue también la expresión física de un sistema nervioso desbordado, que encontró en la manifestación pública del dolor la única vía visible para descargar algo que no tenía otro lugar donde ir.
La teoría polivagal de Borges explica cómo un sistema nervioso que ha vivido amenazado e inestabilizado de forma temprana puede quedar atrapado en un estado de alerta permanente, incapaz de acceder con facilidad a los estados de calma y conexión social genuina. Vista bajo esta luz, la conducta de Jean Jones adquiere una matriz inquietante porque ella no tolera la calma de una sala pediátrica estable. Necesita de forma casi fisiológica la emergencia, el caos, el código azul, porque solo en ese estado de máxima activación, el mismo que probablemente experimentó de niña ante la inestabilidad de su entorno, se sentía que tenía por fin el control sobre lo que ocurría a su alrededor, provocar crisis que eran, en el fondo, una manera retórica de regular su propio sistema, desregulando la de los otros. Crear un caos fuera es el mismo que tenía allá dentro. Carl Jung hablaba de la sombra como esa parte de nosotros que no logramos integrar, que negamos y que precisamente por permanecer oculta termina actuando de manera autónoma, a veces incluso destructiva. Jean Jones construyó de puertas para afuera una persona, en el sentido jungiano del término, la máscara social, la enfermera integrada, casi eórica, dispuesta a sacrificarse por sus pacientes más críticos, pero una máscara de luz. Pero esa máscara de luz solo podía sostenerse alimentándose de lo opuesto, de la sombra que fabricaba, del secreto, de la oscuridad que después la propia máscara fingía combatir. Aquí no hay heroína sin villano, y cuando nadie más podía ocupar ese papel, Jean aprendió a encarnar ambos. Desde la mirada de las constelaciones familiares, todo sistema busca, de forma inconsciente, restaurar un equilibrio cuando alguien ha sido excluido, olvidado o cuando una muerte no ha sido verdaderamente honrada. Jean, adoptada, cargó probablemente desde su nacimiento con la exclusión invisible de una familia biológica de la que no sabemos nada. A eso se sumó la muerte temprana y traumática de su hermano y un duelo que la familia adoptiva ocupaba con sus propias crisis económicas y legales. Quizás nunca procesó de forma completa esta muerte. Hellinger diría que, en la ausencia de un ritual verdadero de duelo, los sistemas familiares se repiten, y en Jean, de manera trágica, repitió. Se convirtió en cada sala pediátrica donde trabajó en la persona que decidía quién vivía y quién no. Jugó una y otra vez a tener el poder sobre la muerte que no pudo tener sobre su hermano. Viktor Frankl sostenía que el ser humano no está motivado. En el fondo, por el placer ni por el poder, sino por la búsqueda del sentido. Y que cuando esas búsquedas fracasan, aparece lo que se llama el vacío existencial. Esta es una sensación de vida hueca que la persona intenta llenar y que muchas veces, con sustitutivos destructivos, Jens encontró en el instante exacto en el que un médico la elogiaba por salvar a un bebé al que ella misma había puesto al borde de la muerte, la única forma de sentido de su historia personal, pues aquí la terminó de construir, el ser indispensable, ser la única capaz de resolver la crisis, ser, durante esos minutos, la reanimación desesperada, alguien que importaba de verdad. El problema, el horror irreducible de este caso, es que ese sentido se construyó sobre la vida de bebés que no tenían ninguna posibilidad de defenderse. Y, aunque no lo parezca, es monstruosamente distorsionado, porque no había una necesidad. Había más que eso. Las investigaciones, los investigadores y peritos que estudiaron después su conducta coincidieron en un diagnóstico de fondo, aunque nunca formalizado clínicamente por completo, un patrón compatible con el síndrome de Munchausen por poderes, hoy denominado trastorno faticidio impuesto a otro, en su variante más letal. No fabricó enfermedades imaginarias en sus pacientes, las provocó de verdad con fármacos reales, para después ocupar el centro exacto del drama que ella misma había desatado. A eso se sumaron
según los análisis conductales del caso, rasgos marcados de la personalidad histriónica y narcisista, la necesidad constante de ser el centro de atención, la dificultad para tolerar el anonimato, la fascinación por el poder y el prestigio médico que ella nunca pudo alcanzar por la vía formal, dado su nivel de formación como enfermera vocacional y no como enfermera registrada con estudios universitarios completos. Esto no es para justificar nada. Es apenas un intento de comprensión y de comprender. No es lo mismo que perdonar. En junio de 2019, Patty McLean, la madre de Chelsea, la niña cuya muerte destapó todo el caso, falleció de forma repentina, a los 64 años, sin llegar a presenciar el desenlace final del proceso judicial. 6 meses después, también murió Juanita Villarreal, madre de otro de los bebés de Jenné, que había sido acusada de asesinar en 2017. Ninguna de las dos alcanzó a escuchar en persona la declaración de la culpabilidad de en enero del 2020. El caso de Jean Jones transformó de manera profunda y todavía vigente los protocolos de seguridad hospitalaria en Estados Unidos. El control estricto sobre el acceso de fármacos de alto riesgo como la succinilcolina o la heparina. Los sistemas de vigilancia sobre patrones estadísticos anómalos de mortalidad por un turno, por sala, por profesional a cargo. Aquello que ningún médico en Bexar quiso nombrar en voz alta en 1982. Que un ser humano podía estar matando inocentes deliberadamente dentro de un hospital. Esto se convirtió décadas después en un capítulo obligatorio de los manuales de gestión de riesgo clínico en todo el país. Pero ningún protocolo devuelve lo que se perdió. Y este caso nos deja, sobre todo, una pregunta que trasciende lo criminal y entra directamente al territorio humano. ¿Cuántas veces en nuestra propia vida hemos sido testigos o incluso protagonistas, en una escala infinitamente menor y sin ningún daño hacia otros, de la tentación de crear pequeñas crisis después de la tentación de crear una pequeña crisis para después poder ser quien las resuelve? ¿Cuántas veces hemos confundido ser necesarios con ser amados? Dejadme la respuesta en la cajita de comentarios. Jenné Jones llevó esa confusión hasta el límite más oscuro que un ser humano puede alcanzar. Pero la semilla de esa confusión, la herida del apego roto, la necesidad de sentirse imprescindible, el vacío que se intenta llenar después, desde afuera, en lugar de sanarse desde dentro, no es exclusiva de los monstruos. Es, con matices infinitamente menos dramáticos, una de las heridas más comunes con las que trabajo con quienes acompaño a estos procesos terapéuticos que hago. Y precisamente es ahí donde quiero detenerte antes de cerrar este episodio. Si algo de lo que escuchaste hoy resonó contigo, si en algún momento te reconociste, aunque sea levemente, en la necesidad de sentirte imprescindible para ser querido, o la dificultad incluso para confiar en que puedes ser sostenido sin tener que ganártelo, quiero decirte algo con toda claridad y desde todos la experiencia que estoy teniendo ahora mismo. Esa herida se puede trabajar. Y no tienes por qué cargarla sola en silencio, no tienes por qué volver a repetir esos vínculos, y ni tienes que esperar a convertirte en algo que después no sepas ni siquiera detener, que es aún peor, porque además te dañas tú y dañas a los demás. En mi programa Punto de Partida ofrezco sesiones de coaching terapéutico donde trabajamos exactamente este tipo de patrones, este apego, este vacío existencial, esta necesidad de validación externa, estas heridas familiares no resueltas. Si sientes que es momento de mirar al frente, lo que durante años evitaste nombrar, puedes agendar tu sesión escribiéndome en la caja de comentarios o yendo al link que te dejaré en la descripción. Gracias por acompañarme hasta el final de este episodio. Como siempre les digo, cuídense, ámense y quiéranse incondicionalmente. Recuerden que el mundo es mejor con ustedes. Recuerden que merecen ser vistos y escuchados y que merecen tener mucha paz interior. Buenos días, tardes o noches, allá donde me estén viendo.